¿En qué clima estamos viviendo? ¿Cuánto pesa la rabia en la sociedad, la que estamos viendo en las convocatorias a evasiones masivas en el metro o a cualquier tipo de otras movilizaciones que hemos visto en el tiempo reciente? ¿Cuánta ira contenida hay que de pronto estalla de la manera verbalmente también más violenta en las redes sociales? Queremos ahondar en este ambiente que estamos viviendo a nivel país, que a veces conversa un poco con ambientes que se han vivido en otros países en tiempos recientes, con un experto, con el psicólogo Jorge Mansi de la Universidad Católica, que trabajó en años recientes en las reformas educacionales, en que ha estado involucrado el país en los tiempos de la democracia, con las reformas, por ejemplo, a la prueba de aptitud académica antigua. Él estuvo ahí en el trabajo que deriva finalmente en la PSU, en las mediciones de la calidad de la enseñanza. Es un experto en estas materias, sobre todo en aquellas mediciones de calidad de enseñanza donde el factor socioeconómico es súper gravitante porque es un factor desigualador. Él ha trabajado en eso, estamos hablando justamente de desigualdades, de injusticia, y integró, por lo demás, la mesa de diálogo. ¿Se acuerdan ustedes del 99-2000, cuando se instauró esa instancia para buscar y apelar a la información de las Fuerzas Armadas para esclarecer casos de crímenes contra los derechos humanos? Señor Mansi, buenos días. Muy buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien. A ver, estamos revisando varios de los hechos que han acontecido. Ya hace unos instantes solamente se había producido otra acción de evasión masiva en la estación, en las rejas del metro. Pueden venir más, se han sucedido varias y son con una dosis de violencia, sobre todo la última de ayer, pero quiero de alguna manera pedirle que nos trate de ayudar a entender, más allá de estos actos de violencia, ¿qué es lo que usted observa que hay detrás? Bueno, mire, yo soy psicólogo social y en mi disciplina el tema de los movimientos colectivos ha ganado importancia fuertemente en los últimos década y media, conforme en muchas sociedades han ocurrido estallidos parecidos al que tuvimos ayer en Santiago. En estos mismos días nosotros estamos viendo algo de una naturaleza parecida en España, la semana pasada en Ecuador, etcétera. Y esto responde, fíjese, lo interesante es que responde a mecanismos más o menos parecidos. Típicamente lo que hay detrás de esto es una percepción de injusticia que a veces puede ser puntual y muchas veces puede ser acumulativa, ¿no es cierto?, que instiga una emoción característica negativa, por supuesto, que es la rabia, y que en algunos casos, especialmente en acciones más radicales, puede llegar a emociones aún más fuertes como el desprecio, ¿ya? Entonces sabemos que este tipo de acciones está muy ligado a la emocionalidad, como Mauricio mencionaba en los antecedentes, a esa emocionalidad fuertemente negativa. Pero también tiene que ver con la percepción muchas veces de que es o que este tipo de acciones es la única forma de manifestarse, como si no hubiera ninguna alternativa. A veces se ha dicho como si no hubiera nada que perder ya, o porque también a veces se percibe que es una acción eficaz. Y ahí eficacia no necesariamente tiene que ver con que va a cambiar lo que origina la molestia, sino que muchas veces que hace más presente el problema en la sociedad y por tanto eso genera condiciones que a la larga pueden producir el cambio. Entonces hay elementos, digámoslo así, emocionales, y hay un cierto tipo de elementos, uno podría decir un poquito más racionales, que tienen que ver con buscar el cambio de la situación. Uno puede hacer paralelos con cuestiones que han pasado, como el estallido de los pingüinos en 2006, de los estudiantes universitarios en 2011, y se logra instaurar un clima que al final termina siendo bien concreto, que es un clima de reformas, por ejemplo, y que se legislan y se discuten y después se concretan. Aun cuando después nos encontremos con que las encuestas y las elecciones tiren la dirección para otro lado. De aquí, esto aparece como un movimiento en ciernes que tenga ese tipo de derroteros a futuro. Por el momento no, porque recordemos que el 2006 y 2011 esos dos movimientos tuvieron que ver con liderazgos juveniles, en el primer caso de estudiantes secundarios, en el segundo de estudiantes universitarios, que no solamente encauzaron o simbolizaron públicamente la causa, sino que también fueron capaces de expresar ante la sociedad qué es lo que se quería y produjeron presiones que determinaron cambios. No perdamos de vista que el 2006, por ejemplo, se generaron una serie de transformaciones en el sistema educacional, se derogó la LOCE famosa,
como consecuencia del movimiento estudiantil, y el 2011 es lo que motivó y produjo los cambios en el financiamiento de la educación superior y otros cambios adicionales. En esta ocasión no tenemos un liderazgo todavía reconocible. Uh-huh. No tenemos una causa, excepto la cuestión específica del precio del pasaje del metro, ¿no es cierto? No tenemos la presencia de una causa que esté bien encausada. Pero estamos hablando de los primeros días. A ver, pero la diferencia hasta aquí, Jorge, perdón, la diferencia es la presencia en un caso, y aquí no, de liderazgos visibles, es decir, líderes con nombre, apellido, rostros que convocan y de organizaciones que están detrás, que es lo que no hay ahora. ¿Esa es la diferencia? Ese es un elemento. Ahora recordemos, el 2006 también tuvo un inicio un poco vago, porque partió con algunos establecimientos que estaban manifestándose por cuestiones bien locales, de infraestructura, a veces del almuerzo, de la alimentación escolar, etcétera, pero que terminaron siendo conducidos por un liderazgo hacia una causa más amplia. En este momento estamos en los albores de esto, no sabemos si esto va a durar tampoco. Hay señales de que esto va a producir mucho más rápidamente fricciones con la sociedad. La causa de los jóvenes no producía eso, no molestaba mayormente a la sociedad o a la ciudad. Esta situación con el metro está generando muchas incomodidades para gente por ejemplo, mayor, o gente que tiene que desplazarse a los trabajos. Entonces, estamos en un escenario distinto. Sí, ahí, conversamos hasta ahora con Jorge Mansi, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí me gustaría, Jorge, a ver si podemos entrar en el perfil del que protesta, ¿no? Porque estamos hablando de jóvenes, si uno analiza las imágenes, digamos, lo fundamental, la parte gruesa, radica en chicos que están alrededor de los 15 años, o sea, son adolescentes, plena adolescencia, probablemente de familias cuyos padres efectivamente están probablemente en el grueso de aquel sector del país que gana menos de 400.000 pesos. Uno podría pensar que a lo mejor lo que hay ahí es como que yo hablo por ti, ya que tú no puedes ir a protestar, estamos haciendo simplemente conjetura, ya que tú no puedes ir a protestar, papá, mamá, porque ustedes pierden la pega, yo voy a protestar por ustedes, pero finalmente yo también sufro las consecuencias de una realidad socioeconómica en la que la mitad de los chilenos gana muy poco y donde el encarecimiento de la vida hace muy difícil la vida. No sé si por ahí podría haber una lectura. O sea, como decía, en el origen de todos los movimientos sociales hay una situación de injusticia percibida que genera emocionalidad negativa. Eso es como la constante, ¿no es cierto? Y uno perfectamente puede pensar que muchos de estos jóvenes provienen, como dices tú, de hogares donde se está alimentando esta sensación de injusticia, que la tenemos presente todo el tiempo, porque hay inequidades ostensibles, pero además porque hay una sensación de que hay algunos que la sacan fácil, mientras que otros la tienen mucho más difícil en nuestra sociedad. Entonces, eso es como lo que alimenta el sentimiento general de molestia. Ahora, ¿cómo es que esto se transforma en una acción radical? Es distinto, porque esa molestia normalmente como conduce a expresar esa inquietud, y muchas veces por causas más, digámoslo así, constructivos, que se llaman en la investigación en acciones colectivas normativas. ¿Por qué se radicaliza? Bueno, muchas veces porque los jóvenes, cuando una acción como esta, como la del día de ayer, genera tanta visibilidad, genera también esa misma visibilidad de la acción, genera la sensación de que parece que por ahí está el camino. Y como una validación de que esa es la forma de resolver las cosas. ¿Qué pasa con aquellos que rodean la expresión más radical de esta furia? Que a veces nos preguntamos si es tanto furia o es simple afán destructivo, análogo a lo que ocurre en el Instituto Nacional o en algunas protestas, que hay gente que no tiene nada que ver con la protesta y que va a hacer puro daño. ¿Es eso lo que vemos aquí en jóvenes encapuchados, que son los que empiezan a agarrar a palos y a destrozar los torniquetes? Porque al lado de ellos hay gente, incluso trabajadores, adultos mayores y unas señoras de abrigo ayer que también aprovechaban el momento y pasaban sin pagar. Entonces, ¿qué pasa con este entorno que hay, que de alguna forma está también en la rabia o en el afán de protestar, que tal vez no va a los destrozos, pero que también evade, porque hay varios grados aquí de conducta? Claro, uno podría decir, sí, efectivamente hay una pequeña, uno podría hablar de la entre comillas, ventaja que produce no tener que pagar porque uno se ahorra, digamos, un cierto pago, que eso es una cosa bien circunstancial. Sí, que es en medio del caos ahí nomás. En medio del caos. Y además la
las situaciones caóticas facilitan respuestas inusuales, digamos. Casi todos nosotros nos comportaríamos de manera muy rara en una situación donde, o sea, todos nos comportamos de manera muy distinta cuando las normas que usualmente rigen las cosas no están presentes. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de fenómeno. Yo creo que hay una parte de lo que estamos observando tiene que ver con la existencia en nuestra sociedad de ciertas formas de identidad colectivas y políticas, llamémoslo así, que tienen un carácter antisistémico. Y en ese tipo de identidades, ¿no es cierto?, se piensa muchas veces que todos los símbolos de aquello que representa la sociedad establecida, en este caso, aun cuando el metro es un bien público, se percibe como parte de la arquitectura de una sociedad frente a la cual se tiene una visión muy negativa y potencialmente destructiva. Entonces, eso hay que reconocerlo, es un fenómeno muy acotado, ¿ah? De hecho, el radicalismo en cualquier sociedad es muy acotado. Cuando uno analiza, por ejemplo, la frecuencia con la cual la gente declara haber participado en acciones colectivas, las acciones radicales son muy infrecuentes. Y en ese aspecto, perdón, Jorge, que para mí es súper interesante también evaluar cómo responde la autoridad, cómo responde la élite en general, pero sobre todo la autoridad, hablemos del gobierno, cuando apunta a grupos de delincuentes detrás de estas evasiones. Sí. Es una forma, o sea, desde tu punto de vista, ¿cómo evalúas esa respuesta del gobierno frente a esta acción? A mí no me parece que una forma que sea políticamente adecuada, porque tiende más bien a exacerbar estas emociones negativas, ¿no es cierto? Las personas que están participando en esto no se perciben a sí mismos como delincuentes, no están pensando que están haciendo lo que están haciendo simplemente para tener una ganancia como la que un delincuente se imagina, ¿no es cierto?, que es robar para tener un bien que no se le pertenece, sino que está pensando en que la evasión es una acción que representa una cierta causa. Por tanto, no es una buena idea tratarlo de esa manera porque aumenta la rabia. Entonces, digámoslo así, es echarle un poco más de combustible al fuego. Claro. Una cosa es ser delincuente y otra es infringir la ley en una circunstancia, como cuando después de un terremoto hay saqueos, donde uno ve a familias enteras con los niños llevándose cosas para la casa. Pero esa gente no ha tenido nunca una conducta delictual antes y tal vez nunca la va a volver a tener en el futuro. ¿Algo así? Por supuesto. Claro, lo que pasa es que hay que reconocer que para la autoridad es muy difícil. O sea, la autoridad tiene que mostrar ante la sociedad que está haciendo algo, tiene que mostrar que tiene el control. Recuperar, que tiene control y que tiene que recuperar el sentido de normalidad de la sociedad. Eso le va a pasar a cualquier autoridad de cualquier signo político, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el tipo de mensajes que se usen para generar control tienen que, en lo posible, ayudar a producir ese control, y no son solamente frases que sirvan para dar una sensación de control, pero que en realidad no lo tienen. Y creo que en general la autoridad que sabe y que tiene información y que en cualquier parte en general reconocen que este tipo de acciones, si bien tienen un pico de intensidad fuerte como fue ayer y pueden pasar en otros días, típicamente decaen, ¿no es cierto? Porque genera en este caso muchas fricciones. O sea, esta en particular con el transporte público genera muchísima fricción y por tanto no vamos a ver rápidamente cómo la sociedad va a manifestarse más bien en contra si es que percibe que esto se sostiene en el tiempo. Entonces la autoridad tiene más que ver con tratar de encapsular este tipo de acciones más que en tratarlas como manifestaciones de delincuencia. Jorge, seguimos conversando con el psicólogo social Jorge Mansi de la Universidad Católica, experto en educación. Quiero justamente aprovechar ese perfil de experticia en educación para lo siguiente. Aquí hay algunos que están apuntando que, ojo, que esta es una protesta que se canaliza incluso violentamente y que afecta a pares, a los demás que están usando el metro, a trabajadores, a gente de esfuerzo que se saca la mugre, a los trabajadores del metro, a policías que no son ninguno millonario, de los que tienen que dar la cara ahí, hay otros que son los que se hacen ricos, pero los que están dando la cara ahí son carabineros de a pie. Y por lo tanto la afectación se produce en cierto segmento de la población. Y hay un segmento más privilegiado a que todo esto le da lo mismo, que lo ve después en las noticias por la tele. Y a la que no le llega, sigue andando en su auto, no usa metro, le da lo mismo. Es parecido a lo que pasa en la educación, y ahí a eso iba con el vínculo, cuando las protestas en los liceos públicos, en lo que se traducen es que sigue aumentando simplemente la educación privada, que es abrumadoramente mayoritaria en Chile, o sea, pagada, que es la menor, pero especialmente particular subvencionada. Y la educación pública entonces se siguen cerrando y hundiendo en su decadencia, mientras los demás miran por arriba a la distancia. ¿Cómo analizas eso? Que finalmente son a veces rebeliones que dañan más a los pares que a los que se busca cuestionar.
Porque nadie no le van a, en vez de romper los torniquetes en el metro, no van a destruir ni autos ni casas del barrio alto. Sí, bueno, lo que ocurre es que como lo que simboliza esta causa es una cuestión que tiene que ver con el precio del transporte público, claro, es natural que ahí se exprese, pero estamos en lo que ha alimentado previamente la sensación de rabia que tiene probablemente muchos de quienes están protestando, no tiene que ver específicamente con el metro y tiene que ver con este problema más amplio de inequidad en la sociedad, que se expresa en la salud, que se expresa en la educación, que se expresa en la vivienda, en los barrios, etcétera, y en la seguridad ciudadana, como esta misma semana hemos visto, ¿no es cierto?, que los problemas de inseguridad también se concentran más en quienes tienen menos. Entonces, ese tema de fondo es un tema mucho más de, bueno, como su nombre lo sugiere, ¿no?, de fondo, que no lo vamos a resolver rápidamente, pero que tenemos que enfrentarlo y resolverlo de verdad. Y como sociedad hemos hasta ahora sido incapaces de cambiar de manera significativa, ¿no es cierto?, las condiciones que producen esa inequidad. En el caso de la educación, hemos estado haciendo cambios que van en la dirección correcta, pero la magnitud de esos cambios y las fluctuaciones que se producen, ¿no es cierto?, las señales que dan, por ejemplo, los distintos gobiernos sobre cuál es donde tenemos que poner la atención, es lo que produce también una sensación de perplejidad y una sensación de que las cosas no están avanzando en la dirección que queremos. Claro. Jorge, para cerrar, y a propósito de lo que preguntaba Mauricio, ¿verías tú una relación o no con los encapuchados del Instituto Nacional? Porque también se ha hecho ese link, digamos, ¿no? Que aquí son los mismos encapuchados, los mismos que tiran molotov allá, se vinieron ahora al metro. ¿Podríamos decir que hay una relación o no? Bueno, es que yo insisto, la radicalización de los movimientos sociales se concentra típicamente en pocas personas y muchas veces en jóvenes que tienen una percepción de que ya no hay nada que perder, de que es muy difícil imaginar que las cosas realmente van a cambiar y que lo que queda es simplemente manifestarse, o sea, expresarse, como lo hacen típicamente los jóvenes, manifestando su molestia en todas las formas posibles, y donde todo vale. Es como, no hay esa sensación lamentable, esa expresión como de que ya no hay nada que perder, produce una especie de desesperanza que es muy lamentable y que hay que ser capaz de enfrentar. Por supuesto que se origina de una manera mucho más amplia que en el sistema educativo, tiene un origen social más general con las cosas que Mauricio preguntaba en su pregunta. Pero creo que hay que entender qué es lo que está pasando aquí para no equivocar el enfrentamiento y la forma en que la autoridad tiene que tratar estas causas. Muy bien. Damos las gracias a Jorge Manzi, psicólogo social de la Universidad Católica, por este contacto con ADN Hoy. Muchas gracias.